Hay momentos en los que la ansiedad se vuelve tan constante que ya no recuerdas cómo se siente la calma. Te acuestas cansado, pero tu mente no descansa. Te levantas con fuerzas limitadas, pero con pensamientos que pesan demasiado. Te preocupas por lo que no controlas, por lo que aún no se resuelve, por aquello que has orado una y otra vez, y sigue igual, y sin darte cuenta, empiezas a cargar solo lo que nunca fuiste creado para cargar. Hoy Dios no viene a reprocharte, no viene a exigirte más fe, viene a decirte algo sencillo, pero profundamente liberador. Entrégame tu ansiedad. La Escritura lo declara con autoridad cuando dice en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No dice una parte, dice toda. Porque la ansiedad no es señal de que Dios se haya ido, sino una invitación a soltar el control y volver a confiar. Este mensaje no es para quienes lo tienen todo resuelto, sino para quienes ya no pueden más. Quédate aquí, porque hoy no se trata de entenderlo todo, sino de aprender a descansar en aquel que ya está cuidando de ti. Antes de continuar, quiero invitarte a hacer algo sencillo, pero profundamente espiritual. Escribe en los comentarios esta declaración de fe. Señor, hoy te entrego mi ansiedad y confío en ti. No es solo una frase, es una decisión interior. Cada vez que la escribes, le recuerdas a tu mente que no estás sola, y a tu corazón que Dios sigue teniendo el control. Muchas personas viven con ansiedad sin saber realmente qué es lo que les está ocurriendo por dentro. La confunden con preocupación normal, con estrés pasajero, con una etapa difícil que ya se pasará. Pero la ansiedad espiritual va más profundo. No es solo una emoción, es una carga constante en la mente y en el alma. Es vivir en estado de alerta permanente, como si algo malo estuviera a punto de suceder, aunque no exista una amenaza visible frente a ti. La ansiedad espiritual no siempre se manifiesta, con ataques evidentes o crisis externas. Muchas veces se esconde en lo cotidiano, en pensamientos que no se detienen, en la necesidad de controlar todo, en el miedo persistente al futuro, en la dificultad para descansar aun cuando todo parece estar en calma. Es ese ruido interior que no se apaga, esa inquietud que te acompaña incluso en el silencio, esa sensación de peso en el pecho que no sabes cómo explicar. Y aquí hay algo muy importante que necesitas escuchar. Sentir ansiedad no significa que no tengas fe, no significa que hayas fallado espiritualmente, no significa que Dios esté decepcionado de ti. La ansiedad muchas veces aparece cuando el corazón ha estado cargando más peso del que fue diseñado para sostener. La mente humana no fue creada para vivir anticipando el mañana de forma constante. Cuando intentas resolver hoy lo que pertenece al futuro, cuando intentas controlar lo que no depende de ti, cuando tu mente se adelanta una y otra vez a escenarios que aún no existen, el interior comienza a cansarse, y ese cansancio se manifiesta como ansiedad. La palabra de Dios reconoce esta realidad, no la ignora, no la minimiza, no la condena. En Proverbios capítulo 12, versículo 25, la Escritura dice: la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, mas la buena palabra lo alegra. Observa esto con atención. La Biblia no niega la ansiedad, la nombra, la describe y revela su efecto: deprime el corazón. Dios sabe que la ansiedad existe y sabe el impacto que produce en el interior del ser humano. La ansiedad te roba la paz antes de que algo suceda, te hace sufrir por adelantado, te mantiene viviendo en un futuro imaginado en lugar de habitar el presente, que es donde Dios quiere encontrarte. Y si no se trata, poco a poco comienza a desgastar la fe, no porque dejes de creer en Dios, sino porque te cansas de luchar con tus propios pensamientos. Muchas veces la ansiedad espiritual nace cuando existe una desconexión entre lo que crees y lo que cargas. Crees que Dios es fiel, pero cargas todo como si dependiera solo de ti. Crees que Dios cuida de ti, pero tu mente vive en alerta constante. Crees que Dios tiene el control, pero tu corazón no logra descansar. Y esa contradicción interna agota. La ansiedad también se alimenta del miedo. Miedo a perder, miedo a fallar, miedo a no ser suficiente, miedo a que las cosas no salgan como esperas. Y el miedo, cuando se instala en la mente, comienza a gobernar los pensamientos, haciendo que cada situación se vea más grande, más peligrosa y más grave de lo que realmente es.
Pero la palabra de Dios nos recuerda algo esencial. En 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7 está escrito: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso significa que el miedo no define la identidad del creyente. Puede aparecer, pero no debe gobernar. La ansiedad espiritual no se vence solo con fuerza de voluntad. No se vence diciéndote a ti mismo: no pienses en eso. Porque cuanto más luchas contra el pensamiento, más fuerza parece tomar. La ansiedad se calma cuando aprendes a soltar, cuando reconoces tus límites y cuando permites que Dios entre en el espacio donde tú ya no puedes controlar. Jesús entendía profundamente el desgaste mental y emocional del ser humano. Por eso nunca trató la ansiedad con dureza o reproche. Al contrario, ofreció descanso. En Mateo capítulo 11 versículo 28, Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Observa que Él no dijo: vengan los que ya están en paz. Dijo: los cargados. La ansiedad espiritual muchas veces es la señal de que llevas cargas que no te corresponden. Cargas decisiones ajenas, cargas responsabilidades excesivas, cargas expectativas que no puedes cumplir, cargas el futuro como si dependiera de ti. Y Dios te dice hoy: eso no es para que lo cargues solo. La ansiedad espiritual también aparece cuando intentas ser fuerte todo el tiempo, cuando no te permites llorar, cuando no te permites reconocer que necesitas ayuda. Pero Dios no te creó para caminar solo. El Salmo 55, versículo 22 declara: echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará. No dice que la ignores, no dice que la niegues, dice que la entregues. La ansiedad no es una señal de que Dios se haya alejado. Muchas veces es la invitación a acercarte más profundamente a Él. Dios no se sorprende por tu ansiedad. No se aleja cuando te sientes abrumado, no se cansa de escucharte. Al contrario, Él se acerca con ternura, con paciencia y con comprensión. La ansiedad espiritual es muchas veces el grito silencioso de un corazón cansado que necesita descanso, no juicio. Por eso, antes de calmar tu mente, Dios quiere que entiendas lo que estás viviendo. Quiere que sepas que no estás roto, que no estás fallando, que no estás solo. Estás atravesando una temporada donde tu alma necesita apoyo, dirección y presencia divina. Reconocer la ansiedad no es debilidad, es el primer paso hacia la sanidad. Porque cuando entiendes lo que te está pasando, dejas de pelear contigo mismo y comienzas a permitir que Dios haga lo que solo Él puede hacer. Traer paz donde hay inquietud, orden donde hay confusión, descanso donde el corazón ha estado demasiado tiempo en tensión. La ansiedad espiritual no se cura negándola, sino entregándola. Y eso es lo que Dios te está invitando a hacer en este momento. No cargar más, no resistir más, no pelear solo, sino comenzar a confiar en aquel que nunca te pidió que vivieras con el alma en constante angustia. Porque Dios no te creó para sobrevivir con ansiedad, sino para vivir sostenido por su cuidado. ¿Qué pasa cuando tu mente ya no descansa? Hay un punto en el que el cansancio deja de ser físico y se convierte en algo mucho más profundo. Es cuando el cuerpo puede acostarse, pero la mente no sabe detenerse. Te acuestas, cierras los ojos, el silencio llega, pero los pensamientos comienzan a hablar. Repasas conversaciones, imaginas escenarios, te adelantas a problemas que aún no existen, intentas encontrar soluciones a cosas que todavía no tienen respuesta. Y sin darte cuenta, tu mente entra en un ciclo que no se apaga. Eso es vivir con una mente que ya no descansa. No porque seas débil, no porque te falte fe, sino porque has estado cargando demasiado durante demasiado tiempo. La mente humana no fue diseñada para sostenerlo todo sola, no fue creada para anticipar cada riesgo, para prever cada posibilidad, para controlar cada resultado. Cuando intentas hacerlo, la mente se sobrecarga. Y esa sobrecarga se manifiesta en ansiedad, en insomnio, en tensión constante. La Biblia describe este estado con claridad. En Eclesiastés capítulo 2, versículo 23, dice: porque todos sus días no son sino dolores, y sus trabajos molestias, aun de noche su corazón no reposa. Observa esa frase: aun de noche su corazón no reposa. Eso no es nuevo, es una lucha humana antigua. Dios sabe que la mente puede agotarse cuando no encuentra descanso. Cuando tu mente ya no descansa,
todo se vuelve más pesado. Los problemas parecen más grandes, las decisiones más difíciles, el futuro más incierto. Una mente cansada pierde perspectiva, confunde posibilidad con amenaza, interpreta el silencio como abandono, ve peligro donde solo hay proceso. Por eso muchas veces no es la situación la que te supera, es el agotamiento mental. Jesús entendía esto profundamente, por eso nunca habló de la paz como algo superficial. Habló de una paz interior, capaz de sostener la mente aun cuando las circunstancias no cambian. En Juan capítulo 14, versículo 27, Jesús dice: «La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». La paz que Dios ofrece no es la ausencia de problemas, es la presencia de descanso interior. Cuando tu mente ya no descansa, sueles intentar soluciones rápidas, distracciones, ruido, ocupación constante. Pero nada de eso sana la raíz, solo silencia el síntoma por un momento. La mente necesita algo más profundo, seguridad. Y esa seguridad no viene de tener todo bajo control, sino de saber que alguien más lo tiene. El problema es que muchas veces vivimos como si todo dependiera de nosotros, como si no pensar fuera peligroso, como si soltar el control fuera irresponsable. Pero Dios nunca te pidió que cargaras el futuro. Jesús lo dijo con claridad en Mateo capítulo 6. Por tanto, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. No dijo que el mañana no importa, dijo que no cargues hoy lo que pertenece a mañana. Cuando tu mente no descansa, es porque has estado viviendo adelantado, viviendo en el y sí, en el qué pasará, en el tengo que prever todo. Y eso cansa el alma. La mente también se agota cuando no encuentra un lugar seguro donde soltar lo que piensa. Por eso Dios no solo escucha palabras, escucha pensamientos, escucha suspiros, escucha silencios. El Salmo 139 dice que Dios conoce nuestros pensamientos desde lejos. Eso significa que no necesitas ordenar tu mente antes de venir a Él. Puedes venir con el caos, con la confusión, con el cansancio. Cuando tu mente ya no descansa, Dios no te dice piensa menos, te dice ven más cerca, porque la cercanía con Dios calma lo que la mente no puede calmar sola. Hay algo que sucede cuando decides detenerte y llevarle tus pensamientos a Dios. No desaparecen de inmediato, pero pierden poder. La ansiedad se alimenta del aislamiento, de creer que estás solo con lo que piensas. Pero cuando abres tu interior a Dios, la mente deja de luchar sola. El Salmo 94, versículo 19, dice: «En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma». Observa esto, no dice que los pensamientos desaparecieron, dice que en medio de ellos, Dios trajo consuelo. Eso es descanso real. El descanso mental no siempre llega cuando todo se aclara, sino cuando confías aunque no esté claro. Cuando tu mente ya no descansa, Dios te invita a cambiar el enfoque, no a negar lo que piensas, sino a decidir dónde colocas tu confianza. Isaías capítulo 26, versículo 3, declara: «Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado». La paz no llega cuando el pensamiento se queda vacío, sino cuando el pensamiento se enfoca. Perseverar en Dios no es pensar solo en cosas espirituales, es decidir una y otra vez que Dios es más grande que lo que hoy te preocupa. Tal vez tu mente lleva tiempo sin descansar, tal vez has normalizado el cansancio mental, tal vez ya no recuerdas cómo se siente la calma. Este mensaje es para ti. Dios no te creó para vivir con la mente en guerra constante. Te creó para vivir sostenido por su cuidado. Y aunque hoy tu mente esté cansada, eso no significa que estés lejos de Dios. Significa que es tiempo de acercarte de otra manera, no para entenderlo todo, no para resolverlo todo, sino para descansar. Porque cuando tu mente ya no puede más, Dios sigue siendo capaz de traer paz donde tú solo ves ruido. Y ese descanso, aunque empiece pequeño, es el comienzo de una sanidad profunda que Dios quiere hacer en ti. Ten presente esto: Dios no se aleja de tu ansiedad. Una de las mentiras más silenciosas que la ansiedad susurra al corazón es esta: Dios debe estar cansado de mí. Dios ya no quiere escucharme. Si sigo así, Dios se va a alejar.
Y esa idea, aunque no siempre se dice en voz alta, se instala poco a poco en el interior y va creando distancia. Pero hoy necesitas escuchar esta verdad con claridad. Dios no se aleja de tu ansiedad. Dios no retrocede cuando te ve inquieto. No se incomoda cuando te ve frágil. No se decepciona cuando te ve cansado. Al contrario, la Escritura muestra una y otra vez que Dios se acerca precisamente a los corazones cargados. El Salmo 34, versículo 18, declara: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Observa bien la palabra cercano. No dice que Dios observa desde lejos, dice que se acerca. Eso significa que cuando la ansiedad te quiebra por dentro, Dios no da un paso atrás, da un paso adelante. Muchas personas creen que para acercarse a Dios primero deben calmarse, ordenarse, fortalecerse. Pero Dios no te pide que llegues tranquilo, te invita a venir tal como estás. Jesús nunca rechazó a nadie por estar emocionalmente desbordado. Nunca exigió estabilidad previa, nunca pidió que primero resolvieran sus luchas internas. Al contrario, Jesús se movía hacia los cansados, los ansiosos, los que estaban al límite. Cuando Marta estaba ansiosa y afanada, Jesús no la reprendió con dureza, le habló con ternura. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. No fue una condena, fue una invitación al descanso. La ansiedad no ahuyenta a Dios. Lo que genera distancia no es la ansiedad sino el silencio interior que nos hace escondernos. Porque cuando te sientes ansioso, muchas veces decides callar, no orar, no hablar, no acercarte. No porque no creas en Dios, sino porque piensas que ya le has dicho lo mismo demasiadas veces. Pero Dios no se cansa de escucharte. No lleva cuenta de cuántas veces vienes con la misma carga. No se irrita porque tu proceso es lento. El Salmo 102 describe a un Dios que escucha incluso el clamor del afligido cuando desfallece. Él atenderá la oración del desvalido y no despreciará su oración. Dios no desprecia una oración cargada de ansiedad, no la minimiza, no la ignora. Tal vez tú sí te has cansado de sentirte así. Tal vez te juzgas por no avanzar más rápido. Tal vez te dices ya debería estar mejor. Pero Dios no mide tu proceso con prisa. Él mide tu proceso con amor. Hay algo muy importante que debes entender. La ansiedad no te separa de Dios. La ansiedad revela cuánto necesitas de Él. Y Dios no se aleja cuando alguien lo necesita. Muchas veces proyectamos en Dios nuestras propias reacciones humanas. Si alguien nos repite el mismo problema, nos cansamos. Si alguien no cambia rápido, perdemos paciencia. Pero Dios no es humano. Su paciencia no tiene el mismo límite. La Biblia dice en Isaías capítulo 40 que Dios no se fatiga ni se cansa. Eso incluye su paciencia contigo. Cuando la ansiedad te invade, Dios no te observa con juicio, te observa con compasión. Jesús lo demostró una y otra vez. Cuando veía multitudes cansadas y dispersas, la Escritura dice que tuvo compasión de ellas. No tuvo exigencia, no tuvo reproche, tuvo compasión. Y la compasión siempre se acerca, nunca se aleja. Dios no espera que seas fuerte todo el tiempo. No espera que mantengas una fe inquebrantable. Espera que seas honesto. El Salmo 62, versículo 8 dice: derramad delante de Él vuestro corazón. No dice ordénenlo primero, dice derrámalo. Derramar implica desorden, implica emoción, implica vulnerabilidad. Eso es lo que Dios recibe. La ansiedad muchas veces nace cuando intentas sostener una imagen de fortaleza que no corresponde a tu estado interior. Pero Dios no quiere una imagen, quiere tu verdad. Cuando te acercas a Dios con ansiedad, no lo haces para decepcionarlo. Lo haces porque confías en que Él puede sostenerte cuando tú ya no puedes. Dios no se aleja de tu ansiedad, porque Él mismo te invitó a echarla sobre Él. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7. Si Dios te invita a entregarle la ansiedad, ¿por qué habría de alejarse cuando lo haces? La ansiedad no es un obstáculo para Dios, es un punto de encuentro. Es el lugar donde se revela la diferencia entre tu límite y su cuidado. Dios no se asusta por tus pensamientos repetitivos, no se sorprende por tus noches sin descanso, no se incomoda por tus preguntas. Él ya las conoce.
El Salmo 139 dice que Dios conoce nuestros pensamientos desde lejos. Antes de que lleguen a nuestra mente, Él ya los ha visto. Eso significa que no necesitas explicarle nada, solo necesitas acercarte. Hay personas que creen que Dios se aleja cuando no confías lo suficiente, pero la fe no siempre se manifiesta como calma, a veces se manifiesta como clamor. Y Dios escucha el clamor. Jesús, en el Getsemaní, experimentó angustia profunda. La Escritura dice que su alma estaba muy triste hasta la muerte, y aún así el Padre no se alejó. Eso nos muestra algo esencial: la angustia no rompe la relación con Dios. Si hoy tu corazón está inquieto, si tu mente está saturada, si sientes que ya no puedes más, no te alejes. Acércate, no esperes a estar mejor, no esperes a entenderlo todo, no esperes a sentirte fuerte. Dios no se aleja de tu ansiedad, Dios se acerca a tu necesidad. Él no te pide que ocultes tu fragilidad, te invita a traerla a su presencia, porque es allí, en ese lugar de honestidad, donde la ansiedad comienza a perder poder y la paz empieza a abrirse camino. No de golpe, no mágicamente, pero de forma real. Dios no te abandona cuando tiemblas. Dios no se va cuando dudas. Dios no se aleja cuando te sientes ansioso. Él permanece. Y esa permanencia, esa cercanía constante, es el fundamento sobre el cual Dios comienza a sanar lo que hoy te inquieta. Aunque todavía no lo sientas, aunque la ansiedad siga presente, recuerda esta verdad y no la sueltes. Dios no se aleja de tu ansiedad, Él camina contigo en medio de ella. Hay una razón por la que la ansiedad se aferra con tanta fuerza al corazón, porque nace, muchas veces, del deseo de controlarlo todo. No controlas las circunstancias, no controlas las respuestas, no controlas el tiempo, pero tu mente intenta hacerlo igual. Y ese intento constante por controlar termina agotando el alma. Por eso Dios no te dice primero, entiende, no te dice resuelve, no te dice sé más fuerte. Dios te dice algo mucho más profundo y liberador: entrégamela. Entrégame lo que no puedes sostener, entrégame lo que te supera, entrégame lo que no depende de ti. Soltar el control no es rendirse a la desesperanza, es rendirse a la confianza. Hay una gran diferencia entre resignación y rendición. La resignación dice no hay nada que hacer. La rendición dice ya no lo haré solo. Cuando Dios te pide que entregues, no te está pidiendo que abandones tu responsabilidad, te está pidiendo que abandones la carga que no te corresponde. Muchas personas creen que si sueltan el control, todo se desmoronará, que si no piensan en todo, algo malo ocurrirá, que si no están atentos cada segundo, perderán algo importante. Pero esa forma de vivir no es fe, es supervivencia. Y Dios no te llamó a sobrevivir, te llamó a vivir sostenido por Él. La Biblia es clara cuando dice en Proverbios, capítulo 3, confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Observa el orden. Primero confiar, luego soltar el apoyo exclusivo en tu entendimiento, y entonces Dios actúa. Soltar el control no significa apagar la mente, significa cambiar el punto de apoyo. Dejar de apoyarte solo en ti y comenzar a apoyarte en Dios. El problema no es pensar, el problema es pensar sin descanso. El problema no es planificar, el problema es vivir creyendo que todo depende de ti. Jesús abordó este tema con claridad cuando habló del afán, no porque el afán sea pecado, sino porque el afán desgasta. En Mateo capítulo 6, Jesús dice, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Con esa pregunta Jesús no ridiculiza el esfuerzo humano, lo ubica. Hay cosas que el esfuerzo no puede cambiar, y cuando intentas cambiarlas igual, te rompes por dentro. Soltar el control es reconocer tus límites sin sentirte culpable por ellos. Dios nunca te pidió omnisciencia, nunca te pidió omnipotencia, nunca te pidió que cargaras el futuro, te pidió confianza. La ansiedad se alimenta del y si sale mal, y si no funciona, y si no llega, y si pierdo. Pero la fe se alimenta del aunque no vea, confío, aunque no entienda, descanso, aunque no sepa cómo, Dios sabe.
Soltar el control es pasar del y sí al aunque. El Salmo 55 dice, «Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará». No dice aprende a cargar mejor, dice échala. Echar implica movimiento, implica decisión, implica soltar. Pero soltar no es fácil, porque el control da una falsa sensación de seguridad. Cuando controlas, sientes que haces algo. Cuando sueltas, sientes vulnerabilidad. Y ahí es donde la fe se vuelve real. Soltar el control es decir, Señor, esto me importa, pero confío más en ti que en mi capacidad para manejarlo. Es reconocer que Dios ve más lejos que tú, que entiende lo que tú no entiendes, que conecta piezas que tú ni siquiera sabes que existen. Muchas veces, lo que hoy te causa ansiedad es exactamente aquello que Dios está usando para enseñarte a depender de Él. No porque disfrute verte incómodo, sino porque sabe que la dependencia sana más que el control. La entrega no ocurre una sola vez, ocurre cada día. Cada día eliges, o vuelves a tomar la carga, o vuelves a soltarla. Y no pasa nada si la vuelves a tomar. Dios no se ofende. Dios te vuelve a invitar. Porque la entrega es un proceso, no un evento. Jesús mismo, en el Getsemaní, nos mostró cómo es soltar el control de verdad. Él expresó su angustia, no la negó, pidió que pasara el sufrimiento, no lo ocultó. Pero terminó diciendo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso no fue debilidad, fue la entrega más profunda. Soltar el control no es dejar de sentir angustia, es decidir no permitir que la angustia dirija tu vida. Es permitir que Dios gobierne, aunque el corazón aún tiemble. Cuando sueltas el control, no todo se resuelve de inmediato, pero algo cambia profundamente dentro de ti. La mente se aquieta un poco, el corazón se afloja, la presión interna disminuye, porque ya no estás solo. Filipenses capítulo 4 nos dice, «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Observa el proceso. No dice que primero llega la solución, dice que primero llega la paz. La paz no siempre cambia la situación, pero cambia la forma en que la atraviesas. Soltar el control es confiar en que Dios puede cuidar lo que tú no puedes proteger. Es creer que Dios puede sostener lo que tú no puedes asegurar. Es aceptar que no todo depende de tu vigilancia constante. Tal vez has vivido demasiado tiempo con los hombros tensos, con la mente alerta, con el corazón inquieto. Tal vez te acostumbraste a cargar como si fuera normal vivir así, pero Dios te dice hoy, no fue para esto que te creé. Te creé para caminar conmigo, para descansar en mí, para confiar en mi cuidado. Soltar el control no te hace irresponsable, te hace humano, y confiar en Dios no te hace débil, te hace libre, libre de cargar el mañana, libre de sostener lo imposible, libre de vivir desde el miedo. La entrega verdadera no elimina la vida, la ordena, y cuando decides soltar el control y entregarle a Dios aquello que te inquieta, no pierdes seguridad, encuentras descanso, porque cuando tú sueltas, Dios sostiene, y cuando Dios sostiene, aunque el camino no sea fácil, el alma deja de vivir en guerra constante y comienza poco a poco a descansar. Pero ¿qué hace Dios cuando confías? Confiar en Dios no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero siempre cambia lo que sucede dentro de ti. Muchas personas confían esperando que todo se resuelva rápido, que la ansiedad desaparezca de golpe, que la situación se ordene sin proceso, y cuando eso no ocurre, piensan que confiar no sirve. Pero la confianza no es una fórmula para evitar procesos, es una puerta para atravesarlos con Dios. Cuando confías, Dios comienza a obrar en niveles que tus ojos no pueden percibir todavía. Lo primero que Dios hace cuando confías es traer paz al interior, no una paz superficial, sino una paz que sostiene. La Biblia lo expresa con claridad en Filipenses, capítulo 4, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Observa algo importante. Esa paz no depende de que todo se haya resuelto, depende de que confíes. La paz de Dios no llega cuando el problema se va,
llega cuando el corazón deja de luchar solo. Cuando confías, Dios guarda tu mente. Eso significa que la mente deja de estar expuesta a pensamientos que la atacan constantemente. No desaparecen todos los pensamientos, pero ya no gobiernan. Cuando confías, Dios establece límites a la ansiedad. No siempre la quita de inmediato, pero evita que te destruya. Eso ya es una obra profunda. Lo segundo que Dios hace cuando confías es ordenar tus pensamientos. La ansiedad confunde, hace que todo parezca urgente, hace que todo parezca peligroso, hace que todo se sienta fuera de control. Pero la confianza introduce claridad. Isaías capítulo 26 dice: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando decides confiar, no porque todo esté claro, sino porque Dios es fiel, tus pensamientos comienzan a alinearse. Dejan de correr sin dirección, dejan de anticipar tragedias, dejan de imaginar finales que no existen. La mente no se queda vacía, se enfoca, y una mente enfocada es una mente que comienza a sanar. Lo tercero que Dios hace cuando confías es fortalecer tu interior. La confianza no te hace más frágil, te hace más firme. Cuando confías en Dios, dejas de depender exclusivamente de tu fuerza emocional, y eso te libera. Isaías capítulo 40 declara: Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. No dice que los que entienden todo renuevan fuerzas. Dice que los que esperan, los que confían. Esa renovación no siempre es física, muchas veces es emocional y espiritual. De repente, aunque el problema sigue ahí, ya no te aplasta igual, ya no te paraliza, ya no te roba el sueño como antes. Eso es Dios fortaleciendo lo interno. Cuando confías, Dios también trabaja en tu carácter. La ansiedad tiende a hacerte reactivo, impulsivo, temeroso, pero la confianza desarrolla paciencia, templanza, resistencia interior, no porque te vuelvas insensible, sino porque ya no reaccionas desde el miedo, sino desde la fe. Santiago capítulo 1 dice: La prueba de vuestra fe produce paciencia. Eso no significa que Dios provoque el dolor, significa que Dios usa el proceso para formar algo más fuerte dentro de ti. Lo cuarto que Dios hace cuando confías es protegerte de decisiones apresuradas. Cuando estás ansioso, tiendes a decidir desde el miedo, desde la urgencia, desde la necesidad de alivio inmediato. Pero cuando confías, aprendes a esperar, y esperar no es perder tiempo, es evitar errores que luego lamentarías. Proverbios, capítulo 19, dice: El corazón del hombre piensa su camino, pero el Señor endereza sus pasos. Cuando confías, Dios te frena cuando es necesario, te redirige cuando hace falta, te guarda de puertas que parecen buenas, pero no lo son. Muchas veces, la mayor bendición de Dios no es lo que te da, sino lo que evita que tomes. Lo quinto que Dios hace cuando confías es obrar en lo invisible. Hay procesos que no se ven, conversaciones que no escuchas, circunstancias que se acomodan en silencio. Mientras tú confías, Dios trabaja. La Biblia dice en Eclesiastés que Dios hace todo hermoso en su tiempo. Ese tiempo incluye procesos que no se anuncian, pero que son necesarios. Cuando confías, Dios mueve piezas que tú no puedes mover, abre caminos que aún no ves, cierra accesos que te harían daño, y lo hace sin ruido. Eso requiere fe, porque la fe no siempre se alimenta de evidencias, se alimenta del carácter de Dios. Lo sexto que Dios hace cuando confías es enseñarte a vivir un día a la vez. La ansiedad vive en el futuro, la fe vive en el presente. Jesús lo dijo claramente: no os afanéis por el día de mañana. No porque el mañana no importe, sino porque no te corresponde cargarlo hoy. Cuando confías, aprendes a vivir el ahora. No ignoras el mañana, pero ya no te esclaviza. Eso trae descanso real. El descanso no siempre viene cuando todo está resuelto, sino cuando decides confiar en medio de lo inconcluso. Lo séptimo que Dios hace cuando confías es profundizar tu relación con Él. La confianza crea intimidad. Cuando confías, dejas de relacionarte con Dios solo desde la necesidad y comienzas a hacerlo desde la cercanía. Hablas más sinceramente,
escuchas con más atención, descansas en su presencia. El Salmo 37 dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él hará. Observa el orden. Primero encomendar, luego confiar, y entonces Dios actúa. La confianza no acelera a Dios, pero te alinea con su obrar. Lo octavo que Dios hace cuando confías es devolverte la esperanza. La ansiedad te hace sentir que nada va a cambiar, que todo seguirá igual, que no hay salida. Pero la confianza reabre la esperanza. Romanos capítulo 15 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. La esperanza no nace de las circunstancias, nace de creer. Cuando confías, Dios vuelve a sembrar esperanza en un corazón que estaba agotado. No una esperanza ingenua, sino una esperanza firme. Una esperanza que dice: no sé cómo, pero Dios sabe. No veo el camino, pero Dios ya va adelante. No entiendo el proceso, pero confío. Lo noveno que Dios hace cuando confías es recordarte que no estás solo. La ansiedad aísla, te hace sentir incomprendido, te hace creer que cargas solo. Pero la confianza restaura la conciencia de la presencia de Dios. El Salmo 23 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No dice que el valle desaparece, dice que Dios está contigo en él. Eso lo cambia todo. Cuando confías, el problema puede seguir, pero ya no caminas solo. Y caminar acompañado hace la carga más liviana. Finalmente, cuando confías, Dios no solo trabaja en el resultado, trabaja en ti. Te forma, te sostiene, te madura, te sana. Tal vez hoy todavía no ves la respuesta. Tal vez la ansiedad no ha desaparecido por completo. Tal vez el proceso continúa. Pero si has comenzado a confiar, Dios ya está obrando. No siempre de la forma que esperas, pero siempre para tu bien. Confiar no significa que todo será fácil, significa que no estarás solo. Y cuando Dios camina contigo, aunque el camino sea largo, el corazón aprende algo sin igual, que puede descansar incluso antes de ver la meta. Eso es lo que Dios hace cuando confías. Ten presente esto: no todo se resuelve, pero todo se sostiene. Una de las verdades más difíciles de aceptar en la vida espiritual es que no todo se resuelve cuando tú quieres, ni como tú esperas, ni en el tiempo que tu mente considera justo. A veces oras, confías, entregas, descansas, y aún así, la situación sigue ahí. El problema no desaparece, la respuesta no llega, la ansiedad no se va del todo. Y entonces surge una pregunta silenciosa en el corazón: ¿de qué sirve confiar si nada cambia? Pero aquí hay una verdad más profunda que transforma la fe madura. Aunque no todo se resuelva, todo se sostiene cuando Dios está contigo. Dios no siempre quita el proceso, pero siempre sostiene al que lo atraviesa. El error más común es pensar que la presencia de Dios se mide por la ausencia de problemas, como si Dios estuviera solo cuando todo va bien y se hubiera ido cuando las cosas se complican. Pero la Biblia nunca promete una vida sin cargas, promete un Dios que carga contigo. El Salmo 55 lo expresa así: echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará. Observa lo que dice el texto. No dice que Dios elimina inmediatamente la carga, dice que te sustenta mientras la llevas. Sostener no es lo mismo que resolver. Sostener es impedir que te quiebres, sostener es evitar que caigas, sostener es darte fuerza para seguir de pie cuando humanamente ya no podrías. Hay procesos que no se resuelven rápido porque están formando algo eterno en ti. Dios no está apurado por terminar el proceso si el proceso todavía tiene algo que enseñarte. Eso no significa que Dios disfrute tu dolor, significa que Dios ve más allá del momento. Cuando no todo se resuelve, Dios sostiene tu fe. Hay momentos en los que la fe ya no se siente fuerte. No grita, no se emociona, no se expresa con palabras bonitas, solo permanece. Y esa fe silenciosa, esa fe que no entiende pero sigue creyendo, esa fe que no ve resultados pero no se va, es una fe preciosa delante de Dios. Jesús mismo habló de este tipo de fe cuando dijo que el que persevera hasta el fin será salvo. No habló de emociones constantes, habló de permanencia. Dios sostiene la fe cuando las respuestas no llegan, cuando no todo se resuelve.
Dios sostiene tu mente. La ansiedad quiere convencerte de que si el problema sigue es porque algo salió mal. Pero Dios sostiene tu mente para que no se rompa bajo el peso de la espera. El Salmo 121 declara: no se dormirá el que te guarda. Eso significa que aunque tú te canses, aunque te sientas débil, aunque tu mente esté agotada, Dios sigue atento. Él guarda tus pensamientos cuando tú ya no puedes hacerlo. No siempre evita que pienses, pero evita que esos pensamientos te destruyan. Eso es sostener. Cuando no todo se resuelve, Dios sostiene tu corazón. El corazón se cansa de esperar, se frustra, se entristece, a veces se endurece. Pero Dios cuida el corazón para que no pierda la sensibilidad. Proverbios dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y Dios toma ese mandato en serio. Él guarda tu corazón para que el dolor no te vuelva amargado, para que la espera no te vuelva incrédulo, para que el silencio no te aleje de Él. Aunque el problema siga, tu corazón sigue latiendo con esperanza. Eso también es una respuesta. Cuando no todo se resuelve, Dios sostiene tus fuerzas. Hay días en los que no tienes energía para nada, días en los que levantarte ya es una victoria, días en los que seguir creyendo parece demasiado. Pero Dios da fuerza diaria. Lamentaciones dice: nuevas son cada mañana sus misericordias. No dice que las fuerzas vienen todas juntas, vienen día a día. Dios no siempre te da fuerzas para todo el proceso de una vez, te da fuerza para hoy. Y mañana volverá a darte la necesaria para ese día. Eso es sostener. Cuando no todo se resuelve, Dios sostiene tu camino. Aunque no veas claridad, aunque el futuro se sienta borroso, aunque no sepas cuál es el siguiente paso, Dios sigue guiando. Proverbios dice: reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Enderezar no siempre significa que el camino sea recto. Significa que no te perderás. Aunque el camino tenga curvas, aunque tenga subidas, aunque tenga tramos oscuros, Dios sigue guiando. Cuando no todo se resuelve, Dios sostiene tu identidad. La ansiedad quiere definirte por lo que no has logrado, por lo que no se ha cumplido, por lo que sigue pendiente. Pero Dios te recuerda que tu valor no depende de una respuesta, de un resultado, de un cambio inmediato. Tu valor está en quién eres para Él. Isaías dice: con amor eterno te he amado. Ese amor no cambia porque el proceso se alargue. Cuando no todo se resuelve, Dios sostiene tu esperanza, aunque sea pequeña, aunque sea frágil, aunque a veces apenas se note. Dios no apaga la esperanza, la protege. Romanos dice que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Eso significa que aunque hoy no veas el final, aunque no entiendas el porqué, tu historia no está terminada. Dios no abandona procesos a medias. Hay respuestas que llegan al final del camino. Hay sanidades que ocurren después de resistir. Hay puertas que se abren cuando el corazón ya está preparado. Y mientras tanto, Dios sostiene. No todo se resuelve ahora, pero todo se sostiene hoy. Tal vez esperabas una solución rápida, pero Dios te está dando algo más profundo, la capacidad de atravesar sin romperte. Tal vez querías que todo terminara, pero Dios quiere que salgas transformado. Tal vez pedías alivio inmediato, pero Dios te está enseñando a descansar en medio del proceso. Eso no significa que Dios no responderá. Significa que mientras responde, Él no te suelta. Si hoy sientes que nada se ha resuelto, pero sigues aquí, sigues creyendo, sigues caminando, sigues orando, aunque sea en silencio, aunque sea con pocas fuerzas, eso es evidencia de que Dios te ha sostenido. Porque si Él no estuviera contigo, ya te habrías rendido. Y si hoy sigues en pie, aunque cansado, aunque confundido, aunque sin respuestas claras, es porque la mano de Dios no te ha soltado. No todo se resuelve de inmediato, pero en Dios todo se sostiene. Y mientras se sostiene, tu vida sigue teniendo propósito, tu fe sigue creciendo y tu historia sigue en las manos correctas. Pero ¿qué es aprender a vivir sin cargarlo todo? Uno de los aprendizajes más difíciles en la vida espiritual no es aprender a luchar, sino aprender a soltar. Porque desde pequeños nos enseñaron que ser responsables significa cargar, que ser fuertes significa aguantar, que ser maduros significa resolverlo todo.
Y sin darnos cuenta, esa mentalidad se filtra también en nuestra relación con Dios. Oramos, creemos, confiamos, pero seguimos cargando como si todo dependiera de nosotros. Decimos que Dios tiene el control, pero nuestra mente sigue funcionando como si no fuera así. Aprender a vivir sin cargarlo todo no es una señal de debilidad espiritual, es una señal de fe madura. Jesús nunca invitó a sus seguidores a vivir sobrecargados. Al contrario, Él dijo claramente: «Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar». Observa algo importante. Jesús no dijo: «Vengan a mí para aprender a cargar mejor». Dijo: «Vengan a mí para descansar». Eso nos revela una verdad esencial. El descanso no es una recompensa por hacerlo todo bien, es una invitación para quienes ya no pueden más. La ansiedad aparece muchas veces porque cargamos cosas que no nos corresponden. Cargamos el futuro, cargamos decisiones que aún no llegan, cargamos problemas que no podemos resolver, cargamos responsabilidades que no nos fueron asignadas por Dios, y el corazón se cansa, la mente se satura, el alma se agota. Aprender a vivir sin cargarlo todo comienza cuando reconoces tus límites. No fuiste creado para sostenerlo todo. No fuiste diseñado para anticipar cada escenario. No fuiste llamado a resolver cada resultado. Dios sí. Por eso el Salmo 55 nos recuerda: «Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará». La palabra echa implica acción. No es algo automático, es una decisión consciente. Soltar no ocurre por accidente. Ocurre cuando eliges confiar más allá de lo que entiendes. Vivir sin cargarlo todo no significa dejar de ser responsable, significa dejar de ser autosuficiente. La autosuficiencia espiritual es una de las fuentes más profundas de ansiedad, porque cuando crees que todo depende de ti, cada error pesa más, cada retraso duele más, cada incertidumbre asusta más. Pero cuando aprendes a soltar, la vida se vive desde otro lugar. Soltar es decir: haré mi parte pero no cargaré lo que no me corresponde. Soltar es reconocer que hay cosas que solo Dios puede resolver. Soltar es aceptar que no necesitas entenderlo todo para estar en paz. Jesús mismo modeló esta forma de vivir. En los momentos más intensos, cuando la presión era máxima, cuando el camino era doloroso, Él oraba diciendo: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Eso no era resignación. Era confianza absoluta. Jesús sabía que cargar con todo no era el plan del Padre. Aprender a vivir sin cargarlo todo también implica identificar qué cargas son reales y cuáles son imaginarias. Muchas de las cosas que te pesan no están ocurriendo ahora, están ocurriendo en tu mente. Escenarios que aún no existen, conversaciones que no han pasado, problemas que tal vez nunca llegarán. Jesús habló directamente de esto cuando dijo: «Basta a cada día su propio afán». No dijo que el afán desaparece, dijo que no adelantes el de mañana. La ansiedad nace cuando cargas hoy lo que pertenece a otro tiempo. Dios te da gracia diaria, no gracia adelantada para todo el futuro. Por eso cuando intentas cargar más de lo que corresponde a hoy, te quedas sin fuerzas. Aprender a vivir sin cargarlo todo es aprender a vivir en el presente, no en el pasado que ya no puedes cambiar. No en el futuro que aún no ha llegado, sino en el hoy donde Dios está contigo. Jesús dijo que el Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que se las pidamos. Eso significa que no necesitas vivir en alerta constante para que Dios actúe. Él no depende de tu ansiedad para moverse. Él actúa desde su amor. Vivir sin cargarlo todo también implica dejar de cargar culpas innecesarias. Culpas por no haber hecho más. Culpas por no haber sabido, culpas por no haber prevenido. Pero la Biblia dice claramente que no hay condenación para los que están en Cristo. Dios no quiere que camines cargando lo que Él ya decidió perdonar. Hay cargas emocionales que no vienen de Dios, exigencias internas, perfeccionismo espiritual, autoacusación constante. Aprender a soltar es también aprender a recibir la gracia. La gracia no solo perdona, la gracia alivia. Cuando empiezas a soltar, no todo cambia afuera de inmediato, pero algo cambia dentro. La respiración se calma, la mente se aquieta, el corazón se relaja, no porque el problema desapareció,
sino porque ya no lo cargas solo. Vivir sin cargarlo todo no significa que no habrá momentos difíciles, significa que no caminarás solo en ellos. Dios nunca te prometió una vida sin cargas, pero sí prometió caminar contigo. Isaías lo dice de forma clara: en el día de la angustia, yo estaré contigo. Eso es suficiente. Tal vez hoy necesitas aprender a soltar una preocupación específica, un miedo recurrente, una situación que no puedes controlar. No intentes soltar todo de una vez. Empieza por una carga. Entrégala conscientemente a Dios. Dile: esto ya no lo voy a cargar solo. Y vuelve a hacerlo cada vez que la mente intente retomarla. Soltar no es un evento único, es una práctica diaria. Cada día eliges qué cargas llevas y cuáles entregas. Y con el tiempo descubres algo hermoso. Vivir sin cargarlo todo no te hace irresponsable, te hace libre. Libre para confiar, libre para descansar, libre para caminar con Dios, sin el peso constante de tener que sostenerlo todo. Porque nunca fue tu tarea cargarlo todo, siempre fue suya. Y cuando aprendes a vivir así, la ansiedad pierde terreno, la fe se fortalece y el alma comienza a respirar de nuevo. Ahora, antes de seguir, te invito a bajar el ritmo. No sigas escuchando con prisa, no intentes analizar cada palabra, solo respira. Este no es un momento para pensar, es un momento para disponerte. Dios no espera perfección, espera honestidad. En los próximos minutos no vamos a buscar respuestas rápidas, vamos a buscar descanso. Quédate aquí, en silencio, con el corazón abierto. Señor, aquí estoy delante de ti, tal como soy, sin máscaras, sin fuerzas aparentes, sin respuestas claras. Hoy no vengo a explicarte lo que siento, porque tú ya lo sabes. Tú conoces mi mente cansada, mis pensamientos repetitivos, mis miedos silenciosos, las cargas que he llevado por demasiado tiempo. Señor, aquí está mi ansiedad. No la escondo, no la disfrazo, no la niego. La pongo delante de ti, porque ya no quiero cargarla solo. He intentado ser fuerte, he intentado controlar, he intentado entenderlo todo. Y hoy reconozco que ya no puedo más. Te entrego lo que me inquieta al despertar y lo que me roba la paz al dormir. Te entrego el futuro que no puedo asegurar, las decisiones que me pesan, las respuestas que no han llegado. Dame tu paz, Señor. No una paz que dependa de que todo se resuelva, sino la paz que nace de saber que tú estás conmigo. Guarda mi mente, calma mis pensamientos, sostén mi corazón cuando tiemble. Enséñame a confiar incluso cuando no entiendo. Hoy decido soltar el control y descansar en tu cuidado. Hoy decido creer que aunque yo no vea el camino completo, tú ya lo has recorrido. Recibo tu paz, recibo tu descanso, recibo tu presencia. Y en este momento, Señor, aunque la ansiedad no desaparezca por completo, declaro que ya no gobierna mi vida. Tú gobiernas, tú sostienes, tú cuidas. Aquí está mi ansiedad, Señor, y aquí también está mi confianza en ti. Amén. La ansiedad no define tu fe, y el silencio no significa abandono. Dios sigue contigo, sosteniéndote incluso cuando no lo percibes. Vuelve a este lugar cada vez que lo necesites. Descansa, respira, confía. Y si conoces a alguien que esté cargando demasiado, comparte este mensaje. Tal vez estas palabras sean el descanso que su corazón ha estado esperando en silencio. Dios te bendiga.